think what you're saying about hacking to find stuff out. I think I wouldn't advise anyone to do it or anything like that. But there's plenty of times in the history where you can only gain freedom by breaking the law. En el año 2001, mientras el mundo apenas comenzaba a comprender las implicaciones de una red global interconectada, un administrador de sistemas escocés se sentó frente a su computadora, una modesta máquina con una conexión a internet por módem telefónico, y empezó a recorrer los rincones más profundos y oscuros de la red militar estadounidense. No buscaba dinero, ni enviar un mensaje político, ni siquiera buscaba causar destrucción. Su motivación era algo mucho más extraño. Gary McKinnon creía que el gobierno de los Estados Unidos estaba ocultando pruebas de tecnología alienígena y energía gratuita. Lo que comenzó como una curiosidad impulsada por teorías de conspiración terminó convirtiéndose en el mayor hackeo de computadoras militares registrado hasta esa fecha. Durante más de un año, el hombre que en la red se hacía llamar Solo navegó por los sistemas del Pentágono, la NASA, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense, dejando un rastro de intrusiones que los analistas de ciberseguridad no podían explicar del todo. Un solo individuo, trabajando desde su casa con una conexión doméstica, había logrado entrar en redes que sobre el papel deberían ser impenetrables. Mi nombre es Zero, y esta es la historia de Solo, el hacker que, armado únicamente con una conexión a internet de línea telefónica y una obsesión por encontrar la verdad, burló la seguridad de la maquinaria de inteligencia militar más poderosa del planeta. Para comprender cómo este hackeo fue posible, es necesario situarse en el contexto técnico de la época. A comienzos de la década de los 2000, buena parte de la infraestructura informática militar estadounidense todavía dependía de sistemas Windows NT y Windows 2000, conectados directamente a Internet. No habían firewalls ni políticas de segmentación de red que hoy se consideran estándar mínimo. Miles de terminales administrativas en el Internet abierto se conectaban a redes internas más amplias y muchas permanecían operando con configuraciones por defecto. Mientras las grandes agencias militares comenzaban a invertir recursos en anticipar ataques sofisticados provenientes de otros estados, nadie parecía preocuparse demasiado por lo más básico, una cuenta de administrador sin contraseña. Gary no utilizaba complejos exploits, sino algo mucho más simple. Scripts escritos en Perl, ejecutados de manera manual y repetitiva, además de una paciencia obsesiva. Con una conexión a Internet de 56 kilobits, escaneaba rangos completos de direcciones IP pertenecientes al gobierno de los Estados Unidos, en busca de máquinas que tuvieran el servicio Windows Script Host activado y, sobre todo, no tuvieran contraseña configurada. Cada máquina expuesta de esta manera era una puerta que alguien había dejado sin llave. Una vez dentro, Gary ejecutaba scripts adicionales para localizar archivos específicos, palabras clave relacionadas con ovnis y cualquier documento que pudiera sugerir la existencia de tecnologías no identificadas dentro de los servidores militares. La búsqueda incesante eventualmente dio resultados. Entre los archivos a los que Gary afirmó haber accedido se encontraban listas de lo que él describió como oficiales no terrestres, nombres, rangos y cargos de personal que, según su propia interpretación, no aparecían en ningún registro público de la milicia estadounidense. Para él, esa era la prueba de una estructura de mando paralela, oculta dentro de la oficial, dedicada a un supuesto programa conocido en círculos conspirativos como Solar Guardian, una flota espacial secreta operada por Estados Unidos utilizando tecnología de propulsión antigravitatoria recuperada de fuentes extraterrestres. McKinnon también afirmó haber visto en un sistema de la Marina de Virginia un documento con nombres de naves catalogadas como operativas fuera del planeta y registros de transferencia de materiales clasificados entre distintas bases. No existe evidencia independiente que respalde estas afirmaciones específicas, y ninguna agencia gubernamental las ha confirmado jamás. La mayoría de los especialistas que han revisado el caso las atribuyen a nombres de proyectos internos mal interpretados, jerga militar rutinaria sacada de contexto y al sesgo de confirmación propio de alguien que lleva meses buscando exactamente este tipo de información. Lo relevante para comprender el caso no es si McKinnon tenía razón, sino que su convicción de haber encontrado la verdad fue precisamente lo que sostuvo la intrusión durante más de un año.
Estas incursiones no pasaron mucho tiempo desapercibidas, y para el Pentágono, el problema dejó rápidamente de tratarse de un aficionado accediendo a redes clasificadas. Se convirtió en una brecha de seguridad de proporciones nacionales y en el inicio de una investigación formal. Los equipos de respuesta ante incidentes del Departamento de Defensa intentaron rastrear el origen de las intrusiones, pero Gary se mantuvo un paso adelante durante meses, apoyándose en servidores proxy y en técnicas de evasión que había aprendido sobre la marcha, sin entrenamiento formal en seguridad ofensiva, guiado únicamente por la necesidad de encontrar respuestas. En algunos casos, McKinnon incluso dejó mensajes de texto en los sistemas que comprometía, señalando de forma directa las fallas de seguridad que había encontrado, como advertencias dirigidas a administradores para que repararan sus sistemas vulnerables. La transformación de Gary en Solo no comenzó con el primer script de escaneo, sino mucho más antes, en el aislamiento de su propia mente. Gary siempre fue un individuo que funcionaba bajo parámetros distintos a los de la norma social de su entorno. Mientras sus contemporáneos en el Glasgow de los 80 y 90 se integraban de forma gradual al sistema laboral, él se sentía alienado, incapaz de encajar del todo en las dinámicas sociales tradicionales. Esa desconexión social sería el combustible silencioso de una obsesión que aún no tenía nombre. Gary era un administrador de sistemas competente, pero su trabajo diario, mantener redes corporativas funcionando sin sobresaltos, era para él un ejercicio de mediocridad. La chispa que cambió el curso de su vida fue un documental sobre ovnis que vio por televisión en un momento cualquiera. No lo procesó como entretenimiento pasivo, sino como una anomalía técnica que exigía una explicación lógica. Su razonamiento fue directo. Si el gobierno de los Estados Unidos poseía tecnología capaz de desafiar la gravedad, esta información no estaría guardada en una caja fuerte física en algún búnker, sino almacenada en servidores conectados a una red. Y si estaba en una red, era accesible para quien supiera dónde y cómo buscar. De ahí nació el nombre Solo, según su propio relato, como una declaración de su método. Operaría en absoluta soledad, porque nadie en su entorno inmediato tenía la capacidad ni el interés de comprender la magnitud real de lo que estaba buscando. Lo que terminó la transformación en Solo fue su transición gradual de la curiosidad a la obsesión. Dejó de dormir con normalidad, trabajaba durante el día en su empleo convencional y cuando el resto del mundo apagaba las luces, iniciaba su verdadera jornada de cacería nocturna. Una habitación en la casa de la tía de su novia en Londres se transformó poco a poco en un centro de operaciones improvisado. Café, cigarrillos y la luz del monitor rebotando sobre las paredes cubiertas de notas técnicas, direcciones IP anotadas a mano y diagramas rudimentarios de las redes que había logrado mapear. Dentro de esas 4 paredes, Gary dejó de ser un empleado administrativo cualquiera y se convirtió en un explorador solitario dentro de un mundo digital que muy pocas personas en ese momento podían siquiera imaginar. Con el tiempo, desarrolló una relación técnica casi íntima con la infraestructura que estaba invadiendo. Empezó a percibir el Pentágono no como una entidad política abstracta, sino como un laberinto de datos con patrones propios y predecibles. Aprendió a leer el tráfico de red, a identificar los horarios habituales de los administradores de sistemas de la Marina estadounidense y a reconocer los momentos exactos del día en el que dejaban ciertos equipos vulnerables, mientras dormían al otro lado del Atlántico. Eventualmente, dejó de percibir la ciberseguridad militar como una amenaza intimidante y comenzó a tratarla simplemente como un rompecabezas técnico incompleto que estaba decidido a resolver. Entre más frecuentes y extensas eran sus intrusiones, Solo dejó de buscar datos aleatorios y comenzó a buscar lo que él entendía como la verdad absoluta. A partir de ese momento, el compromiso ético que pudiera haber tenido al principio dejó de importar. Para él, la seguridad nacional de otro país era un obstáculo administrativo menor frente al conocimiento que consideraba prohibido injustamente. Aceptó el aislamiento social como una condición necesaria de su búsqueda. Sabía que nadie en su círculo cercano, ni familiares ni amigos, comprendería jamás por qué pasaba semanas enteras escaneando rangos completos de direcciones IP en lugar de sostener una vida social convencional. Mientras el resto del mundo dormía, Solo permanecía despierto dentro de las máquinas que administraban buena parte de la infraestructura militar de los Estados Unidos,
buscando la pieza de evidencia que terminaría confirmando su visión particular del mundo. En marzo de 2002, Solo había sido finalmente identificado y agentes de la policía británica, actuando bajo presión diplomática directa proveniente de Washington, llegaron al departamento de la pareja de McKinnon en Londres. No hubo un operativo espectacular. Fue un proceso administrativo. Un hombre delgado, con evidentes signos de fatiga y falta de sueño, abrió la puerta de su casa y se encontró sin mayor resistencia con el final de 18 meses de intrusión continua. Los investigadores confiscaron su computadora personal y encontraron en ella el registro completo de sus incursiones, cada dirección IP escaneada, cada script utilizado y cada carpeta explorada dentro de las redes que él mismo consideraba su territorio. Después de su arresto, el gobierno de los Estados Unidos exigió de inmediato su extradición, buscando una condena de hasta 70 años de prisión y presentando el caso públicamente como el de un peligroso terrorista cibernético que había comprometido la seguridad nacional. La comunidad internacional de hackers y varios defensores de los derechos civiles, en cambio, vieron en Solo el símbolo de un individuo común enfrentado a un aparato estatal desproporcionado. La batalla legal que siguió a su arresto se extendió durante casi una década completa, entre el 2002 y el 2012, y convirtió a Gary McKinnon en la figura pública central de un intenso debate sobre los tratados de extradición vigentes entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Durante ese largo proceso judicial, a McKinnon se le diagnosticó formalmente trastorno del espectro autista, junto con un cuadro de depresión severa. Sus abogados argumentaron ante los tribunales británicos que la presión sostenida derivada de una posible extradición, sumada a su condición psicológica, representaba un riesgo real de suicidio. En 2012, la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Theresa May, tomó la decisión de bloquear formalmente la extradición por motivos estrictamente humanitarios. Gary McKinnon nunca fue enviado a los Estados Unidos y tampoco llegó a ser procesado formalmente ante ningún tribunal del Reino Unido. El mayor hackeo militar registrado hasta ese momento en la historia terminó después de una década de litigio internacional sin una sola condena penal. Más allá de las afirmaciones del propio McKinnon y del impacto mediático que generaron sus declaraciones, la realidad técnica documentada por las auditorías posteriores fue mucho más terrenal. Gary no extrajo terabytes de documentos clasificados con planos alienígenas, ni logró descargar imágenes en alta resolución que confirmaran sus sospechas. De hecho, según sus propios relatos, la lentitud de su conexión de 56 kilobits le impidió incluso completar la descarga de una sola de las supuestas fotografías que afirmó haber visto en pantalla antes de que la sesión se cortara. Para los analistas forenses que revisaron sus dispositivos tras el arresto, no existió jamás una sola prueba material, archivo exfiltrado o captura de pantalla que respaldara la existencia de tecnología extraterrestre o programas secretos. Lo que solo encontró en los servidores del Pentágono no fue el secreto mejor guardado de la humanidad, sino una confirmación de su propia obsesión. Un reflejo distorsionado donde cualquier documento mal etiquetado, archivo corrupto o jerga militar no comprendida se convertía ante sus ojos en la prueba definitiva que llevaba meses buscando. Sin embargo, Solo no hackeó al Pentágono buscando reconocimiento público ni notoriedad mediática. Lo hizo porque para él la realidad tal como se la habían presentado durante toda su vida era una construcción incompleta que estaba decidido a auditar, línea por línea y servidor por servidor, desde la soledad absoluta de su propia habitación. Un administrador de sistemas escocés, sin financiamiento estatal, sin entrenamiento militar y sin ningún tipo de respaldo institucional, demostró durante 18 meses de intrusión que la seguridad más costosa del mundo puede ser derrotada por una contraseña que nadie se tomó el tiempo de configurar. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para seguir trayendo más contenido de este tipo. Mi nombre es Zero. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima con otra gran historia de hackers.